Momento de conversar en la entrevista. Le agradezco mucho a David Calderón, presidente de la Asociación Civil Mexicanos, primero que nos acompaña hoy para poder hablar de estos asuntos educativos que nos competen a todos. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, buenas tardes. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Oye, con el gusto de saludarte nuevamente. Hace algunos días platicábamos acerca de este piloto implementado en Campeche para el retorno a clases. ¿Cómo vamos ya con los planes? Parece que ya comienzan a consolidarse de cara ahora al 15 de mayo. Así es, Magda. En Campeche van aumentando gradualmente el número de planteles que se van abriendo. Tampoco van muy rápido, van lento. En este momento hay más o menos unos 35,000 estudiantes que están pudiendo recibir algún tipo de atención presencial. Va todavía, digamos, el Estado a un ritmo en el que será hasta el final de mayo que empiecen a abrirse las primeras escuelas en los centros urbanos más grandes. En otro carril está la experiencia que ya describían los reporteros de Jalisco, en el que ya desde el año pasado se vinieron haciendo primero las asesorías individuales, ahora estas grupales con los grupos de reforzamiento que más o menos reciben a 6 estudiantes. Una de cada 3 escuelas en Jalisco ya está ofreciendo ese servicio y a partir del 17 de mayo ya no van a atender estudiantes, pero van a dejar abierto para interactuar con las familias. ¿Cuál es la ventaja del modelo de Jalisco? Que están todo el tiempo revisando la infraestructura de la escuela, empezando a hacer turnos con los maestros. Eso en otros estados, un tercer estado para tener el comparativo, Chiapas, ha sido muy difícil. La gran mayoría de los maestros ha estado aislado por completo del centro escolar. Muchas de las escuelas han sido vandalizadas, han sido robadas, incluso en algunas cosas muy cruciales como las tuberías que llevan el agua a los sanitarios, las han robado, son de cobre, y entonces hay mucho trabajo por hacer de infraestructura en Chiapas. Los maestros no han revisado cómo es el transporte para llegar a la escuela. Entonces ahí la cosa va bastante más lento. Están apenas en la vacunación, pero hay que recordar que la vacunación es solo una condición de punto de partida, que nos hace falta mucho trabajo en todo el país para entender cómo está la infraestructura y para ir armando los turnos que son adecuados, porque aunque parezca mentira, ya tenemos a la vuelta agosto. No se va a poder abrir adecuadamente si no se hacen todas estas preparaciones previas y en todo el país. Y fíjate que acabas de mencionar algo clave, ¿no? A ver, la Secretaría de Educación Pública ya está analizando este posible retorno para la fecha, para agosto. Más allá de los temas de higiene bueno, ya hemos hablado mucho al respecto de esto. Hablamos, por ejemplo, de más de un 20% de las escuelas en todo el país que carecen de agua potable, de las escuelas de nivel básico, de nivel medio superior cerca del 27%, y corrígeme si me está fallando el dato. Pero, ¿cuáles son los aspectos básicos que se tienen que llegar a considerar para este posible regreso? Insisto, más allá de un tema de condiciones de higiene. Estamos hablando, y me parece oportuno algo que mencionaba la Secretaría de Educación en estos días, ¿no? Que es el asunto del tema socioemocional por parte de los niños, pero además, hasta este punto no tenemos un diagnóstico real de qué tamaño fue la afectación sobre los niños en medio de esta pandemia. Así es, Magda, es muy importante que empecemos en primera instancia con los maestros. Los mismos maestros han pasado por un proceso complicado, difícil, han tenido también pérdidas, duelo en sus familias y después necesitan entender que para el arranque no vamos a requerir el modelo de maestro experto temático tanto como el maestro que es un gran conductor de la vida en común en el salón. Entonces, toda esta dimensión de apoyo socioemocional no lo puede ofrecer quien no está bien. No puede ser tu punto de apoyo quien está inestable, no puede ser alguien que te calme quien está, digamos, fuera de su pauta normal de salud mental. Entonces necesitamos un gran trabajo con los maestros que de nuevo apenas tenemos el para hacerlo dentro
de poco nos vamos a reunir con el secretario de Educación de Jalisco, precisamente con una propuesta que han elaborado las universidades y las organizaciones de sociedad civil para tener un curso para los maestros, para prepararse ellos y sobre todo para recibir a los estudiantes, porque van a tener una gran diversidad. Los niños deprimidos, los niños que no han tenido activación física, niños que no han tenido límites durante un año, porque han pasado por distintos hogares, niños que han tenido también dificultades con temores nocturnos, con agobios, niños que van a llegar exaltados, poco disciplinados. Entonces, toda esa preparación, primero de los maestros, y que las primeras jornadas estén en qué nos pasó, cómo estás, qué pasó en tu casa, qué quieres, qué necesitas, qué te inquieta, va a ser súper importante. Y lo mismo en otro carril, el diagnóstico de los aprendizajes y la nivelación adecuada, porque de nada va a servir suponer que el ciclo escolar lo damos por visto y ya nos arrancamos con los temas del año siguiente sin saber realmente qué se aprendió. Oye, David, ahora sí, volviendo a la parte de las condiciones de higiene, garantizar el agua, contar con gel antibacterial, ya sabes, el uso del cubrebocas y demás, ¿hay reasignaciones presupuestales para poder enfrentar todas esas necesidades que se van a tener para poder garantizar la salud en estos planteles educativos? No a nivel federal. Una de las cosas que ha insistido la secretaria de Educación y el presidente, pero que no han demostrado en los hechos, es que el programa La Escuela es Nuestra, que tiene una bolsa de 12,000 millones de pesos, se esté usando precisamente para atender estas necesidades. ¿Y dónde está la opacidad? Que no tiene reglas de operación. Entonces, ni tú ni yo podemos ver en tiempo real cómo se está dando ese dinero, ni que efectivamente está destinado a la compra de estos insumos o arreglo de la red sanitaria o cambio en la ventilación. Recordar que las escuelas mexicanas fueron hechas con un parámetro en donde tienen grandes canales, sobre todo uno de los lados del salón es casi todo cristal, pero no tienen ventilas o las tienen muy pequeñas, de 40 centímetros de largo por 10 de alto. No es la ventilación adecuada, deberían tener ventilación corrediza. Eso se ha hecho en restaurantes, se ha hecho en instalaciones públicas, no es muy costoso, pero deberíamos estarlo haciendo ya. No hay nada de transparencia a ese respecto. Algunos estados, Coahuila, los de siempre, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Campeche, han hecho un esfuerzo de invertirle a esta adaptación de la infraestructura y son los únicos datos concretos que tenemos. En otros lados, por ejemplo, tenemos un gran retraso en la Ciudad de México, están convocando a la iniciativa privada a serio, porque no va a dar tiempo ni hay dinero realmente oficialmente destinado para esto, lo cual es por supuesto falta de previsión de los gobernantes, pero urge meternos todos a exigir y a proponer lo que es necesario para estas adaptaciones, porque de otra manera el regreso a clases no va a ser muy adecuado. El tema, por ejemplo, del agua potable es que los bebederos no deben usarse en la situación de pandemia precisamente porque salpican y los aerosoles son inadecuados. Claro. Entonces, cada niño va a tener que regresar con su botellita y poderlo rellenar en la escuela. Pero eso significa cambiar la instalación. No cuesta mucho, pero hay que hacer esa previsión de la distancia, la ventilación, las techumbres sobre los patios es urgente y de momento no hay nada de transparencia. Y que creo que aquí esta parte que mencionas, ¿no? El asunto de la transparencia es fundamental para considerar pues cómo se va a aplicar el dinero para poder adecuar las escuelas. Si te parece, déjame cerrar con este tema, porque según el INEGI aproximadamente 5.2 millones de niños dejaron la escuela, pero realmente no se tiene una estadística de cuántos niños pues dejaron de tener contacto directo con sus maestros y demás. ¿Cómo lograr recuperarlos ahora que ya se está planificando este retorno a las aulas de manera presencial? Se requiere de una muy completa que pasa por que los maestros estén en contacto con los pares, los amigos de esos niños con los que se ha perdido el contacto, las visitas domiciliarias de acuerdo con el municipio, con el DIF, y también alternativas para buscar, por ejemplo, regularizaciones que no les impliquen a los niños que han estado casi un año
sin contacto, tener que recursar, porque es uno de los desincentivos más fuertes. Entonces, es un momento en el que tenemos que facilitar que todo el mundo siga en contacto con la escuela y que el logro de aprendizaje esté muy, muy concentrado en esas actividades fundamentales, pero hay que ir a buscarlos incluso a su domicilio, incluso a los lugares en donde ya hayan empezado a trabajar, porque necesitan estar en la escuela haciendo otras actividades. Ahí está el país. Vaya reto que se tiene por delante en materia educativa. David Calderón, como siempre, un placer poder charlar contigo. Muchas gracias, Magda. Muchos saludos.